Bendiciones, amados hermanos, les habla su pastor Germán Osorio y el día de hoy vamos a dar una breve enseñanza, una enseñanza que el Señor me estuvo redarguyendo a dar, y quiero que todos nosotros estemos atentos a este tipo de prédica que vamos a hacer. El tema de hoy es la respuesta de la paz. ¿Qué es la paz? La paz es el fruto del Espíritu. Es la calma celestial que procede de la presencia de Dios. Y su resultado se produce cuando creemos por fe en el poder de Dios. Y esto se manifiesta cuando oramos. Se manifiesta luego de haber entregado todas nuestras cargas. Vamos a Efesios capítulo 5, verso 22. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 5, verso 22. Dice, y los frutos del Espíritu son paz, amor, gozo, paz. Contra tales cosas no hay prohibición. Amén, hermanos. Lo que el Señor nos quiere decir en este pasaje es que los frutos del Espíritu vienen por gracia y obra de nuestro Señor. Y esto es un regalo que el Señor nos da. Los frutos del Espíritu aparecen cuando nosotros lo recibimos a Él dentro de nuestro corazón, porque volvemos a nacer de nuevo. Y lo que el Señor busca es que los frutos del Espíritu se puedan reproducir en nosotros. Uno de los frutos que acabamos de mencionar es la paz. El Señor busca es que su paz pueda reflejarse en nuestra vida, pueda reflejarse en nuestro corazón, pueda reflejarse en nuestras decisiones. A veces la paz actúa como un freno cuando vamos a decidir algo importante, porque a veces nosotros decidimos las cosas, a veces presionados por nuestro propio afán, presionados tal vez por nuestras propias circunstancias. Pero cuando nosotros tenemos paz delante de Dios, tenemos paz en nuestro corazón, lo que suele pasar es que nosotros mismos aprendemos a decidir bajo la paz de Dios. Amén. Ahora vamos a Hebreos capítulo 12, verso 24. Y la palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 12, verso 14. Dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Acá lo que la palabra del Señor nos está enseñando es que debemos aprender a seguir la paz. Seguir la paz es, de alguna u otra forma, es saber cuidar nuestro corazón. Seguir la paz es aprender a tener una actitud de paz y no de confrontación con los que están a nuestro alrededor. Porque a veces nosotros mismos somos criaturas, somos personas que estamos acostumbrados a contener, estamos acostumbrados a salirnos siempre con la nuestra. Y a veces no buscamos respetar al prójimo. Y lo que el Señor dice en su palabra es que nosotros aprendamos a tener paz con nuestros prójimos, con las personas de afuera. Es muy importante también que cuando nosotros queremos seguir la paz, por sobre todas las cosas debemos tener paz con Dios. Paz con Dios es dejar totalmente nuestra vida antigua, nuestra vida pecaminosa. Porque a veces nuestra vida pecaminosa, hermanos, nos lleva a hacer maldad. Y la paga de la maldad atrae el temor. Y lo que el temor suele atraer es castigo. Porque a veces uno suele sentir culpa de lo que uno mal hace en esta vida. Y muchas veces eso se manifiesta en nuestra vida. A veces no queremos que las personas se enteren lo que suele pasar en nuestra circunstancia, en nuestra vida misma, porque hay cosas que nos suelen avergonzar. Y muchas veces eso lo origina el mismo pecado, porque lo que busca el pecado es separarnos de Dios, alejarnos de su gracia, de su amor. Y cuando el enemigo logra esto por medio del pecado, dejamos de tener paz con Dios. Y lo que el Señor dice en su palabra claramente, dice, seguid la paz. Seguid la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La paz es un complemento de la santidad.
Vivir en santidad, hermanos, es aprender a hacer la voluntad de Dios, aprender a cumplir su palabra, aprender a obedecer cada mandamiento que Él nos estipula, lo que nos enseña en su misma palabra. Si nosotros aprendemos a hacer eso, hermanos, aprendemos a vivir en santidad. Y si aprendemos a vivir en santidad, la paz de Dios comienza a florecer en nuestra vida. Vamos a Filipenses capítulo 4 y la palabra de Dios dice, Filipenses capítulo 4, verso 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora debemos entender algo, hermanos. ¿Qué cosa es lo que hace la paz? Una de las cosas que hace la paz es guardar nuestro corazón. Cuando nosotros, hermanos, estamos pasando por un momento de intranquilidad o estamos pasando por un momento complicado o a veces nuestros mismos afanes suelen tomar control de nuestros pensamientos, ¿qué suele pasar? Que nosotros solemos decidir en función a nuestro afán y en función a nuestra desesperación. Porque a veces el afán suele provocar desesperación en el ser humano. Y nosotros mismos, al decidir por causa de nuestras circunstancias, muchas veces solemos decidir mal. Y cuando nosotros decidimos mal, muchas veces siempre buscamos decidir y salir con la opción más fácil. Pero a veces, hermanos, la opción más fácil termina siendo la opción que puede terminar siendo la opción más complicada, la más difícil o la que trae más perjuicio. Porque a veces, hermanos, nosotros estamos acostumbrados a decidir no bajo los criterios de la palabra y no bajo los criterios de la palabra de Dios, sino estamos decidiendo siempre en función a nuestro criterio o a lo que a nosotros nos suele convenir. Y muchas veces, hermanos, no solemos pensar y diferenciar si realmente lo que nosotros decidimos es bueno o es malo. ¿Por qué? Porque a veces no decidimos conforme a la palabra de Dios. ¿Y qué cosa suele hacer la paz de Dios? La paz de Dios lo que hace sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué es lo que suele enseñarnos? Que la paz de Dios sobrepasa todo conocimiento que nosotros podemos tener de la misma paz. Porque muchas veces nosotros pensamos que la paz es necesariamente la banderita blanca o la paloma. Pero la paz de Dios es un concepto superior a lo que nos suelen enseñar nuestros padres, a los que nos suelen enseñar nuestros propios maestros. Es un concepto mucho más grande, hermano. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Nosotros estamos acostumbrados a decidir de acuerdo a lo que la circunstancia nos suele presentar. Lo que Dios busca en su palabra es que nosotros mismos aprendamos a decidir conforme a su palabra. ¿Qué cosa hace la paz de Dios? La paz de Dios guarda nuestro corazón, guarda nuestra vida. Cuando la paz de Dios guarda nuestro corazón, lo que la paz hace es cuidarnos de la preocupación, cuidarnos de nuestras cargas, cuidarnos de la tristeza, cuidarnos de todo aquello que el enemigo busca malograr. Porque a veces, hermanos, el enemigo es muy hábil usando el desánimo, es muy hábil usando la tristeza, es muy hábil usando la circunstancia, es muy hábil usando la desesperación. Pero ¿qué cosa hace la paz de Dios? La paz de Dios guarda nuestro corazón, guarda nuestros pensamientos. Podemos tener una situación muy complicada o muy difícil de sobresalir, pero lo que hace la paz de Dios es que nos cuida de lo que nos puede crear nuestros malos pensamientos, nuestros pensamientos negativos y todo lo que el enemigo busca sembrar en la mente. Porque Satanás siempre busca atacar la mente y el corazón del hombre para que el hombre no le crea a Dios y para que el hombre esté lejos de la ayuda de Dios, lejos de la cobertura de Dios y lejos de su gracia. Ahora vamos a Juan capítulo 14, verso 27. Y la palabra de Dios dice en Juan capítulo 14, verso 27.
La paz os dejo, mis paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Qué cosa es lo que se está diciendo el Señor? Que el Señor nos deja su paz a todos nosotros. El Señor nos deja la gracia de su paz en nuestra vida, para que su paz gobierne dentro de nosotros y dentro de nuestros corazones. Y una de las mayores cosas que lo que hace la paz, como hemos mencionado anteriormente, es cuidar nuestro pensamiento y cuidar nuestro corazón, para que nuestro corazón no se desespere, no entre en tristeza, no entre en depresión. Lo que hace la paz de Dios es cuidar nuestros pensamientos, para que nuestros pensamientos no atraigan las cosas negativas que el enemigo busca sembrar en la mente. Porque a veces, hermanos, en este tiempo tan difícil y tan complicado de pandemia, lo que el enemigo siempre busca sembrar es desánimo. Y muchas veces lo que el enemigo busca sembrar y hacernos creer es que Dios es un Dios chiquito, y más aún ante esta pandemia. Y lo que Dios siempre busca enseñarnos en su palabra es que su palabra es fiel y verdadera. Lo que Dios busca enseñarnos en su palabra es que Él siempre cumple sus promesas. Es muy diferente a lo que nosotros solemos creer y pensar, lo que nosotros solemos pensar y creer de nuestro mismo Dios. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? La paz de Dios os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Acá, ¿qué es lo que dice el Señor? Su paz no es como lo que el mundo suele enseñar o suele proclamar. Nosotros solemos pensar y creer que la paz suele venir de dos naciones que dejaron de hacerse la guerra. Y obviamente, hermanos, el concepto de la paz de Dios es un concepto que sobrepasa al concepto que nos suele enseñar el mundo. A veces pensamos que la paz se logra producto o causa de que dos naciones ya no tengan conflictos, o que dos personas dejen de estar enemistadas. Pero las cosas como el mundo opera y el mundo obra es muy diferente a lo que el Señor obra y a lo que el Señor hace. Porque lo que el Señor obra y lo que el Señor hace realmente en la vida de las personas es que las personas aprendan a conducirse bajo su palabra. Y si es posible que dos personas enemistadas, dos personas que en un momento no se han hablado, se han tenido odio, se puedan perdonar y puedan tener paz ambas. Porque cuando dos personas se piden perdón realmente de corazón, lo que el Señor hace es transformar los corazones de ambas personas cuando deciden reconciliarse y cuando deciden no tener rencor el uno sobre la otra. Es un concepto muy distinto. Acá lo que el Señor dice también: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El Señor, cuando decía no se turbe nuestro corazón, es que nuestro corazón no le dé oportunidad al temor, no le dé oportunidad al miedo. Porque anteriormente, como acabamos de leer en mensajes anteriores, es que lo que hace el temor es poner lazo al hombre. Y cuando el temor pone lazo al hombre, uno deja de creerle a Dios, o uno sigue pensando en sus temores, y muchas veces nuestros temores suelen atraer esa realidad que nosotros solemos temer. Porque el temor pone lazo al hombre, pone lazo al ser humano. Y muchas veces lo que nosotros solemos temer, eso se suele cumplir. Porque nosotros mismos a veces no le queremos dar el lugar a la paz de Dios, sino preferimos seguir pensando en nuestros afanes, preferimos seguir pensando en nuestras preocupaciones, y lo llevamos eso a nuestra propia habitación, lo llevamos eso a la hora familiar, y dejamos de ser felices. Vamos a 1 de Pedro capítulo 5, verso 7. ¿Cómo la paz de Dios obra en este tiempo? ¿O cómo la paz de Dios se manifiesta, su respuesta a nuestras vidas? Y la palabra de Dios dice en 1 de Pedro capítulo 5, verso 7.
echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? Que nosotros aprendamos a entregar nuestras cargas, aprendamos a entregar nuestras preocupaciones. A veces no tenemos paz porque nosotros mismos no queremos orar o no queremos compartirle a Dios nuestros problemas, nuestras aflicciones, nuestras preocupaciones. No lo queremos dejar a veces en el altar. Y esto es producto de nuestra propia carnalidad, de no querer muchas veces orar. A veces no queremos orar, o a veces queremos creerle a Dios a nuestra manera. Y muchas veces cuando decidimos creerle a Dios a nuestra manera, muchas veces Dios no obra. O muchas veces le quitamos a Dios la oportunidad de que Él obre en nuestra situación complicada, en nuestros problemas, en nuestras aflicciones o en las cosas que nos suelen preocupar. Porque a veces nosotros mismos no queremos darle a Dios esa oportunidad de que Él obre. Seguimos confiando en la profesión, seguimos confiando en el trabajo, seguimos confiando en las personas y a Dios no le damos esa oportunidad. Porque no decidimos echar nuestras cargas en su presencia. A veces no decidimos orar. Y lo que el Señor dice es: echa nuestra carga y ansiedad sobre Él. Lo que el Señor quiere es que nosotros aprendamos a echar nuestras cargas, nuestra propia aflicción en su presencia, y que el Señor se pueda llevar eso. Pero a veces nosotros, por nuestro propio orgullo, por nuestra propia soberbia, no queremos hacerlo y no le queremos dar a Dios esa oportunidad. Vamos a Isaías capítulo 26, verso 3, y la palabra de Dios dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo en este versículo? Que dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Qué es lo que nos está diciendo en este momento el Señor? Lo que el Señor nos está diciendo en este mensaje es que nosotros claramente debemos darle la oportunidad a que nuestro pensamiento le dé una oportunidad a la palabra de Dios. A veces, hermanos, nosotros no queremos leer la palabra de Dios. Y cuando no le queremos leer la palabra de Dios, no podemos entender cómo Dios opera, cómo Dios obra. No podemos entender qué cosa es lo que nosotros debemos decidir cuando estamos en tiempo de aflicción, en tiempo de angustia o en tiempo de prueba. Sino por el contrario, solemos decidir según bajo nuestro estado de ánimo. Porque a veces cuando uno no conoce la palabra de Dios, uno no sabe cómo defenderse de las acechanzas del enemigo. Y nuestra mente y nuestro pensamiento se ve perturbado y no sabe cómo defenderse ante la situación complicada en la cual el enemigo nos pone. Y lo que el Señor busca es que nosotros seamos perseverantes en su conocimiento, en el conocimiento de sus promesas, en el conocimiento de lo que Él nos quiere aconsejar y nos quiere enseñar. Porque si nosotros no aprendemos a tener esa perseverancia en conocer su palabra, esa perseverancia en orar, esa perseverancia en ayunar, en esa perseverancia de querer servir, va a ser muy difícil que nosotros aprendamos a tener paz, que aprendamos a vivir en paz y que podamos salir de manera airosa ante nuestros problemas, ante nuestras circunstancias complicadas que la vida nos suele poner. Debemos entender esto, hermanos. Cuando nosotros tenemos paz, el Señor guarda nuestro pensamiento, guarda nuestras emociones, nos protege de lo que nuestras preocupaciones, de lo que nuestros miedos nos suelen crear. Porque muchas veces nuestros pensamientos, nuestros miedos suelen tomar control de nuestra vida, suelen tomar control de nuestra realidad. Como dijimos anteriormente en las prédicas pasadas, el temor suele poner lazo al hombre, y el hombre, cuando está enlazado a sus temores, muchas veces el hombre mismo atrae el cumplimiento de sus temores a su realidad. Y esto póstumamente se cumple, porque nosotros mismos, en vez de confiar en Dios, en vez de rebatir al enemigo con la palabra de Dios,
nosotros solemos creer lo que el enemigo nos quiere hacer creer. Y la palabra de Dios dice claramente: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Cuando nosotros perseveramos en su palabra, cuando nosotros perseveramos y nos aferramos a sus promesas, el Señor nos guarda en su paz. Por eso, cuán importante es que nosotros sepamos entregar nuestras cargas, para que su paz pueda aflorar en ese momento. Porque cuando uno se desahoga y uno derrama su corazón delante de Dios, uno es libre. Por eso la palabra de Dios claramente dice: venid a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Porque lo que el Señor quiere claramente es que nosotros podamos dejar nuestras cargas, nuestros problemas, todas las circunstancias complicadas por las cuales nosotros estamos pasando, lo podamos entregar en su presencia y podamos recibir a cambio su paz. Así es como Dios manifiesta su bondad, su amor y su gracia. Nuestras cargas por su paz. Porque, hermanos, en este mundo estamos advertidos de que vamos a recibir o de que vamos a pasar por circunstancias difíciles. Vamos a tener aflicción. Y de esto nadie está libre. Pero lo que el Señor sí promete es que su paz sí nos puede proteger si es que nosotros decidimos creerle a su palabra. Ahora debemos tener esto en cuenta. Todos nosotros en este tiempo donde el COVID-19 está arrasando con nuestra nación, está arrasando con algunos compatriotas nuestros, debemos tener en cuenta esto, hermanos. Esto tal vez el Señor está permitiendo que nosotros volvamos a mirar a su gracia, volvamos a mirar a su perdón y podamos restablecer nuestras cuentas con Él. Porque yo creo que lo que Dios busca realmente es perdonarnos. Y todos nosotros, hermanos, todos nosotros tenemos algo que entregar, o todos tenemos algo que arreglar con Dios. Ahora, debemos tener esto en cuenta, hermanos. Cuando nosotros estamos bien delante de Dios, cuando nuestra conciencia está bien delante de los ojos de Dios, hermanos, no tenemos nada que temer. El enemigo no nos puede tocar. Y si Dios permite que el enemigo nos toque, incluso con esta pandemia, es algo que seguro Dios nos quiere enseñar o nos quiere mostrar. Vamos a Colosenses capítulo 3, verso 15. La palabra de Dios dice en Colosenses capítulo 3, verso 15: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Lo que está diciendo: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados. O sea, hermanos, nosotros como hijos de Dios estamos llamados a tener paz y a practicar la paz. Porque como dice la palabra de Dios en el primer versículo, es: seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si nosotros no aprendemos a seguir la paz, o no aprendemos a cultivar la paz dentro de nosotros, va a aparecer todo lo contrario a la paz. Si no aprendemos a cultivar la paz, va a aparecer la contienda. Y muchas veces la contienda está relacionada con la guerra. Porque a veces nosotros pensamos que las cosas se resuelven con el carácter, o solemos pensar que las cosas se resuelven, no sé, con ese mal ejercicio o mal pensamiento de lo que es la autoridad. Ejercer autoridad no es ser abusivo. Y debemos tener esto en cuenta, hermanos, que lo que el Señor nos está llamando es a vivir en paz y a practicar la paz, según lo que está diciendo Colosenses 3:15. Dice: la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Cuando la paz de Dios gobierna nuestro corazón, aprendemos a tener calma, aprendemos a comportarnos, nuestra conducta está bajo el control que ejerce la paz en nuestro corazón. Cuando Dios hace gobernar su paz en nosotros, nuestra actitud siempre va a ser de paz, nuestra actitud siempre va a ser de buena intención.
Y acá hay un detalle muy importante. Dice, y sed agradecidos. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo, hermanos? La paz se relaciona mucho con la gratitud. Ahora, debemos tener esto en cuenta. La paz y la gratitud siempre están relacionadas. No podemos tener paz si es que no aprendemos a ser agradecidos. O no podemos conservar la paz si es que no aprendemos a ser agradecidos con el dador y el dueño de la paz, que es Dios. Si nosotros no aprendemos a vivir o a tener gratitud con Dios, va a ser muy difícil que aprendamos a tener paz con Dios. Va a ser muy difícil que la paz se quede o se mantenga con nosotros. Porque si nosotros, hermanos, no aprendemos a ser agradecidos delante de Dios, la paz no la vamos a poder disfrutar en su totalidad, sino la vamos a disfrutar solo un día, solo un tiempo breve. Y lo que el Señor busca en este tiempo es que nosotros, porque somos sus hijos, seamos agradecidos con Él, para que la paz se siga prolongando hasta nuestras vidas, hasta el final de la humanidad, o hasta el final en que nosotros tengamos que dejar esta tierra. La gratitud se relaciona mucho con la conservación de la paz. Si nosotros no aprendemos a ser agradecidos con Dios, va a ser muy difícil que aprendamos a tener paz, incluso estando en Cristo Jesús. Porque hay muchas cosas que nosotros tenemos que aprender a agradecer y aprender a reconocer. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a reconocer y aprender a ser agradecidos con Dios es que Dios nos ha dado salvación, nos ha dado libertad. Algunos han experimentado la restauración familiar. Y eso es algo que Dios nos ha dado por amor y por gracia. Y todos nosotros debemos saber corresponder a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No tomar una actitud contraria a la gratitud, que es la ingratitud. Y la ingratitud suele cortar nuestra paz. La ingratitud suele apartarnos de la gracia de Dios. Lo que el Señor busca es que nosotros aprendamos a ser agradecidos con su gracia, con su misericordia. Porque Dios ha tenido gracia y misericordia con cada uno de nosotros. Y si Dios ha permitido que nosotros estemos sanos hasta el día de hoy, ha sido por su gracia, por su bondad, porque Él nos ha decidido cuidar. Y los que el Señor ha permitido que tal vez tengan COVID, o que Dios ha permitido que se puedan recuperar, ha sido por amor y gracia. Bueno, yo considero que Dios sabrá cómo tratar con la vida de cada uno de nosotros. Pero Dios nunca permite que pase algo por así nomás. Creo que Dios en su infinita sabiduría sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. Vamos a Salmos capítulo 4, verso 8. Y vamos a ir ya finalizando. La palabra de Dios dice en Salmos capítulo 4, verso 8, dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Saben qué, hermanos? Cuando uno aprende a tener paz, uno aprende a dormir tranquilo. Aprende a dormir calmado. Uno no deja que la preocupación, el afán, la tristeza tome control de uno, sino por el contrario, es la paz quien gobierna dentro de nuestro corazón y uno puede dormir plácidamente. Porque cuando la paz de Dios gobierna en nuestro corazón, gobierna en nuestra vida, la preocupación no nos controla, no nos domina, no nos manipula a su antojo. Porque cuando uno se deja manipular por las circunstancias, se deja manipular por las emociones, se suele dejarse manipular por el orgullo, muchas veces los resultados son catastróficos y son tristes. Porque muchas veces el enemigo usa hábilmente estas circunstancias o estos tipos de sentimientos para que nosotros siempre decidamos contra la palabra. Cuando nosotros aprendemos a tener paz, aprendemos a decidir calmadamente, aprendemos a decidir en sabiduría, aprendemos a decidir de manera pacífica y aprendemos a decidir conforme a su palabra. Como dice el 4.8, dice: en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Cuando uno tiene paz delante de Dios, uno confía en que Dios a uno lo va a librar de su circunstancia complicada.
uno confía en que Dios va a obrar de alguna u otra forma. Nosotros, hermanos, debemos tener esto en cuenta, que Dios a todos nosotros nos ama a nosotros que somos sus hijos, y Dios ninguno de sus hijos se ha olvidado. Y vamos a finalizar en Jeremías capítulo 33, verso 6. La palabra de Dios dice: He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Qué es lo que está diciendo, hermanos? Cuando el Señor sana los corazones, cuando el Señor sana las heridas de sus hijos, que nos suele provocar la vida, que nos suelen provocar las personas que por alguna circunstancia nos hacen daño, o las situaciones complicadas que nos suelen generar traumas, nos suelen generar rencor, odio, amargura, tristeza, depresión, el Señor promete que nos va a librar de ello. Dice: He aquí, yo les traeré sanidad y medicina. El Señor promete sanidad y medicina para todos sus hijos y para todos aquellos que en algún momento han pasado por circunstancias complicadas, por circunstancias difíciles. Dios no se ha olvidado de ninguno de nosotros, y tú y de ti que me estás escuchando. Dios lo que busca es sanar tu corazón, sanar tu vida, restaurar tu familia, restaurar incluso lo que la pandemia le ha podido haber hecho a tus seres queridos, lo que le ha podido haber hecho a las personas que tú amas. Dios no quiere que esta pandemia te genere un daño difícil de reparar. Si nosotros a Dios le damos esa oportunidad de poder obrar en nuestra vida, en nuestro corazón, el Señor trae sanidad a nuestra vida, a nuestra alma. Y cuando el Señor nos toca en nuestro corazón todo lo malo que nos ha podido ocasionar la vida, incluso lo que nos ha podido ocasionar esta pandemia, el Señor nos restaura de aquello. Por eso es importante perdonar, por eso es importante olvidar, por eso es importante no tener rencor y dejar de lado la falta de perdón. Porque cuando el Señor restaura, el Señor busca hacer su obra completa, no a medias. Y dice: yo les revelaré abundancia de paz y de verdad. Muchas veces, hermanos, la paz es el resultado de lo que nosotros hemos entregado al Señor. El rencor es una carga que puede ser por los golpes de la vida, que puede ser, no sé, por cualquier situación complicada que hemos podido pasar, o por aquel mal recuerdo que cada día nos tortura en nuestra soledad, en nuestro tiempo personal. Lo que el Señor hace es restaurarnos de ello. Y lo que el Señor hace es que cuando nosotros somos libres, cuando nosotros dejamos de lado el dolor, la amargura, el Señor nos revela su paz. Y cuando la paz de Dios está dentro de nuestro corazón, nosotros mismos podemos caminar en paz, con tranquilidad. A veces pensamos que es difícil perdonar, pero en el Señor todo es posible y sí se puede perdonar, se puede olvidar. El Señor nos enseña a perdonar realmente. El Señor nos hace olvidar que la situación embarazosa que nos ha podido producir cualquier persona, o la situación vergonzosa por la cual hemos podido pasar, el Señor nos hace libre de eso. El Señor nos sana. El Señor quita la tristeza, quita la depresión que eso nos ocasiona. Porque a veces, hermanos, la tristeza y la depresión, Satanás los usa para torturarnos, para hacernos sentir mal, para hacernos recordar de muy mala forma lo que nos pasó. Pero el Señor nos libera de eso, nos ayuda, nos levanta, nos fortalece, nos sana. Y uno llega a tal nivel que cuando uno recuerda
uno ya no recuerda con dolor, sino que uno aprende a recordar como un aprendizaje. A veces el Señor, si permite que pase esto, es que algo Dios nos quiere enseñar. Porque a veces cuando uno ya está en el presente o está viviendo su presente y cuando uno tiene la paz de Dios, uno se da cuenta que a veces el pasado puede ser una gran lección. Que a veces Dios ha permitido que pasemos por ello para enseñarnos algo. Y muchas veces Dios usa eso que hemos pasado, Dios usa eso por lo que hemos atravesado, para que tal vez seamos de bendición para otros. O para que eso también forme nuestro carácter, traiga algo positivo, traiga algo que va a traer bendición a tu familia, a tus seres queridos, o en el lugar donde tú te piensas desenvolver o desempeñar. Ese ha sido el tiempo de alabanza, el tiempo de adoración, el tiempo de reflexión, y espero que este mensaje les haya bendecido a todos ustedes y que todos ustedes puedan seguir siendo bendecidos y prosperados, y que Dios me los guarde donde estén y donde puedan estar y habitar. Que Dios me los bendiga y conmigo será hasta otra oportunidad. Bendiciones.